con la grabación, grabando. Perfecto, voy a compartir la pantalla. Y nos habíamos quedado en la resurrección. Estábamos viendo el punto de la resurrección y juicio eterno. Habíamos estado viendo ya qué es la resurrección, los registros bíblicos de los que fueron resucitados, y pues ahora estamos entrando al punto número 5, ¿por qué es tan importante la doctrina de la resurrección? Buenas noches, Ceci, que el Señor te bendiga. Buenas noches, pastor. Qué bueno. Ya, entonces ya estamos completos, perfecto. ¿Por qué es tan importante la doctrina de la resurrección? Para el creyente, la resurrección de Cristo es el evento más importante que se haya efectuado. Si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, nuestra fe sería vana. Esto lo dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, verso 13-14. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Justo hoy estaba escuchando el video que les recomendé, les envié por el grupo de oración. Son 2 horas 45 de video, ya estoy en las 2 horas, pero está muy bueno porque habla de ciencia y teología. Él une la teología con, desde el punto de vista de la ciencia, cómo se puede entender, comprender acerca de la teología y cómo la ciencia está supeditada también al conocimiento de Dios, ¿no? Es muy, muy bueno, se los recomiendo. Pero claro, tienen que estar 2 horas 45. Ese es el problema con la generación de ahora, que no todos lo van a poder hacer porque es muy pesado. Si no es una buena película, difícilmente. La verdad es que no es película, es sobre todo bastante palabra de la Biblia. Y si a ustedes les interesa la teología, pues entren a verlo. Y más o menos a las 2 horas, el profesor que está exponiendo, que es un científico también, él menciona esto. Él cuenta que cuando él era científico y estaba en la Universidad de Princeton, él tenía sus dudas, él era ateo, como todo científico, y entonces se encontró con un profesor que era el profesor de estudios religiosos. Entonces, conversando con el profesor de estudios religiosos, el profesor, que ahora es el que expone, el ponente, le dice que él creía en Cristo, que había hecho milagros, pero no creía que había resucitado. Entonces, esa posición fue muy interesante para que el profesor, su profesor del ponente, le dijera, pues bien, vayamos analizando el tema. Si Cristo hizo milagros y pudo resucitar, porque parte de los milagros también fue la resurrección, entonces, ¿no crees tú que si él pudo sanar enfermos, dar vista a los ciegos, dar pies a los cojos y todo lo demás personas, entonces ¿no crees tú también que él pudo resucitar? Pudo darse vida a sí mismo. Y es una pregunta que mientras yo estaba escuchando también me puse a pensar, ¿no? Es obvio que alguien que pueda sanar a los demás no pueda sanarse a sí mismo, ¿no? Es obvio, sería incongruente que tú como un doctor puedes curar a todos y no te puedes curar a ti mismo. Es algo que debería estar en nuestra cabeza como para preguntarnos eso, ¿no? Ahora, Cristo no es cualquier doctor, Cristo es Dios. Por lo tanto, pues allí viene todo el tema de esta paradoja, ¿no? Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, parte para que nosotros seamos salvos verdaderamente no es haber recibido a Cristo, habernos bautizado, esos son los preceptos visuales del cristiano, pero los preceptos invisibles que debe haber en nuestro corazón es la fe. Y parte fundamental de nuestra fe es esto, creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces, aquí hay una enseñanza muy importante en nuestra teología. ¿Y cuál es? Que Dios le levantó de los muertos. Entonces, aquí vemos en Romanos 10:9, nos está dando la explicación. ¿Cómo Cristo resucitó? Si alguna vez nos preguntan a nosotros cómo Cristo resucitó,
pues acá estamos viendo que Dios le levantó de los muertos. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante, hermanos, que guarden en su corazón, porque es una enseñanza teológica que muchas veces le van a preguntar. Amén. Sigamos. Punto 6. ¿Cuántas resurrecciones habrán? Habrán 2 resurrecciones. También presten atención en esto, que es muy importante. Esto es escatología. ¿Por qué? ¿Qué significa escatología? ¿Alguien lo sabe? El estudio de los tiempos bíblicos. Escatología es el estudio de las profecías que aún no se han realizado. Todo lo que son profecías que aún no se han cumplido, entonces están dentro del orden de la escatología. Si yo entonces ya les expliqué qué es escatología, que son el estudio de las profecías que aún no se han realizado, díganme ustedes qué libro de la Biblia es un libro escatológico. Daniel. Apocalipsis también. Muy bien. Daniel y Apocalipsis son libros escatológicos. Ahora, la pregunta del millón. Si sabemos que Daniel y Apocalipsis son libros escatológicos, ¿podemos decir con certeza que solamente esos 2 libros dentro de la Biblia son los que contienen capítulos y versículos escatológicos? No. ¿Por qué? Porque también creo que las profecías de Jeremías. Ay, como dijo el Moicay. Muy bien. Gracias por tu intervención. Buenas noches, Susi. La respuesta era válida, no, pero no es tanto por Jeremías, sino porque en toda la Biblia, aparte de estos libros que son escatológicos, Daniel y Apocalipsis, aparte de esos, así como vamos a incluir a Jeremías, hay muchos otros libros que no son todos los libros, no es todo el compendio del libro, no es todo el contexto, pero sí hay versículos. ¿Me dejó entender? Hay versículos en toda la Biblia que son versículos escatológicos. Hasta podríamos hablar de capítulos aisladamente, muy pocos capítulos en otros libros que no son ni Daniel ni Apocalipsis. Hay pequeños capítulos que son escatológicos. Por ejemplo, estaríamos hablando de Isaías, ¿no es cierto? Parte de Isaías. Por ejemplo, estaríamos hablando de Salmos, donde hay libros, versículos escatológicos. Podríamos estar hablando de muchos libros proféticos, como Miqueas, o como Malaquías, así, pero serían versos escatológicos, ¿ok? Entonces, ya estamos entendiendo un poco el tema, y qué bueno que ya están prestando atención. Sigamos entonces. Habrán 2 resurrecciones, nos dice el estudio: la resurrección de los muertos en Cristo y la resurrección de los impíos, ¿no? Entonces, este es un tema escatológico. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos principalmente en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Entonces, aquí ya estamos viendo 2 resurrecciones: la resurrección de los muertos en Cristo y la resurrección de los impíos. Primera de Corintios 15, 51, 52, ¿qué nos dice? Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a por partes para entenderlo. Dice aquí: he aquí os digo un misterio. Es una revelación que Pablo nos está dando. ¿Cómo Pablo recibió esta revelación? Él estuvo guardando esa revelación cuando fue elevado al tercer cielo. Él mismo lo contó en Corintios. Ahora él dice: digo un misterio. Dios le permitió decir este misterio. ¿Qué misterio dice? No todos dormiremos. Cuando él dice no todos dormiremos, aquí se levanta un gran polvo entre... Aquí se levanta un gran polvo entre los diferentes teólogos de diferentes edades. ¿Por qué? Porque muchos dicen que no todos van a morir,
Y otros teólogos dicen, entonces no todos van a ir al Hades, al Seol, pero valga ese análisis que los teólogos se dan, la interpretación aquí es más fácil. La interpretación que Pablo da es que en el momento de la trompeta, o sea, él está llegando a ese momento. La visión que él tuvo fue el momento de la trompeta. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces, ubiquémonos todos en el momento donde Pablo tiene la revelación. Donde Pablo tiene la revelación no es en su tiempo, sino es en el tiempo donde se toca la trompeta. Amén. Y donde se toca la trompeta, Dios lo lleva a ese momento donde se toca la trompeta. Entonces allí Pablo puede ver que habían personas todavía como nosotros, que estaban haciendo su día a día. Y allí cuando se toca la trompeta, entonces él se da cuenta que no todos estaban muertos. Por eso él dice, no todos dormiremos. Esta palabra, no todos dormiremos, habla de que todos habían muerto, pero no, él menciona que no todos habían muerto. Muchas personas, y eso ya nosotros lo entendemos, muchos vamos a estar trabajando, vamos a estar casándonos. La palabra Jesús mismo dijo, pero en ese momento, ¿qué va a pasar? Va a venir nuestro Señor Jesucristo, se va a tocar la trompeta y vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Cuando dice los muertos serán resucitados incorruptibles, está hablando de que resucitarán, ¿de qué forma? En gloria, cuerpo glorificado. Muy bien, en cuerpo glorificado. Esa es la forma, esa es la definición de serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Cuando Pablo dice, y nosotros seremos transformados, se refiere a los vivos, a los que no murieron. Ojo, a los que dice aquí, no todos dormiremos, ¿no? Nosotros seremos transformados. O sea, los que estén vivos hasta ese momento, obviamente no van a resucitar, sino serán transformados igual en un abrir y cerrar de ojos. Muy bien, vayamos a la segunda parte. Apocalipsis 20, 5, 6, ¿qué nos dice? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, aquí hay un tema escatológico muy discutido y hay diferentes posturas. Amén. Dentro de la iglesia pentecostal, de la doctrina pentecostal hay muchas posturas. Dentro de la doctrina reformada también hay posturas. Diferentes cristianos tienen diferentes posturas. No estoy hablando de religiones. Ojo, estoy hablando del mismo ambiente cristiano. De acuerdo al pastor que nos toque, de acuerdo al pastor que lidera nuestra iglesia o de acuerdo al profesor de teología, nosotros vamos a adquirir una postura. ¿Por qué? Porque cada persona, cada pastor, cada profesor tiene su postura y inconscientemente va a querer guiar al converso, al alumno, a compartir su postura. Amén. Entonces, yo no les voy a hablar aquí de posturas porque hay tres básicas. Los amilenialistas, los premilenialistas, los postmilenialistas. Así de simple. ¿Ya? Yo creo que los que han escuchado prédicas de diferentes personas han escuchado esas palabras. Los amilenialistas, premilenialistas, postmilenialistas. ¿A qué se refieren los amilenialistas? ¿Alguien lo sabe? Amilenialistas, la palabra a significa no, no. Los amilenialistas creen que no va a haber el tema del milenio, del cumplimiento de los 1000 años. Ellos consideran que esos 1000 años se ha dado en el tiempo, ¿no? Entonces para ellos no va a haber ese tiempo milenial, el reinado milenial. Ahora, están los premilenialistas, que dicen los premilenialistas que el arrebatamiento se va a realizar antes del milenio. O sea, que Jesús va a venir, va a arrebatar a los suyos en una nube blanca y luego empezará el milenio. Esos son los premilenialistas.
El arrebatamiento va a ocurrir antes, no previo. Y están los postmilenialistas. Los postmilenialistas sugieren que el arrebatamiento surgirá después de los 1000 años. Amén. Eso es un tema que es muy profundo de estudiar. Eso ya lo tendríamos que ver en teología avanzada, no en este tema porque se les va a quemar los circuitos. Ustedes todavía no están para ver esos temas, solo lo básico. Lo básico. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan lo básico y ya se gradúen en esto y ahí podemos ver lo avanzado. Amén. Pero sí le dejo con esos 3 temas porque se van a encontrar con eso. Amilenialista, postmilenialista, premilenialista. Ya saben qué es amilenialista. Muy bien, ahora aquí nos dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, ¿no? Entonces, aquí se habla, es muy parecido a un premilenialismo, ¿no es cierto? Ahora, ustedes podrían decir, pero la Biblia dice premilenialismo, entonces no existe ni amilenialismo ni postmilenialismo, pero es un tema más amplio, porque recuerden que hay muchos versículos que también tenemos que conectarlos aquí. Amén. Entonces, esto nos da solo una referencia de a lo que se refiere. Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Como ustedes se dan cuenta, Juan lo habla de una manera más genérica. Dice, todos vamos a resucitar. Los que somos hijos de Dios resucitaremos para vida, los que no son hijos de Dios para muerte eterna. Así de simple. Es lo que dice Juan en Juan 5, 28, 29. Muy bien, sigamos. Punto 7. ¿Qué acontecerá en la primera resurrección? Veamos. Jesucristo descenderá del cielo y sonará una voz como de trompeta para que los muertos en Cristo sean levantados. Aquellos que estén vivos y en Cristo y los muertos resucitados serán levantados para encontrarse con el Señor en las nubes, ¿no? En los aires. ¿Esto dónde lo encontramos? Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Muy bien, aquí empezamos entonces. El que se conectó primero, a ver, yo tengo acá por Jumban de esta manera, Jonathan y Susei arriba, Cecilia en medio y Alfredo abajo. Entonces empezamos con Jonathan y Susei. ¿Qué les parece? Por favor, léanme Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. De su Biblia para que así no tengamos inconvenientes de los problemas de traducción. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. ¿Qué nos dice? 4, 16, 17. Sí, por favor. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Perfecto. Entonces aquí podemos rescatar algunas palabras muy importantes, ¿no es cierto? Entonces dice, pues el Señor mismo, yo estoy leyendo la versión, la Biblia de las Américas, ¿no? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. ¿Está hablando de quién? De Jesús. Jesucristo. Muy bien. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Miren lo que dice aquí, ¿no? Con voz de arcángel. La voz de arcángel debemos entenderlo en analogía, que está hablando quiénes son los arcángeles. Esto ya lo hemos estudiado en el tema de los ángeles. ¿Qué grado tiene un arcángel? ¿Alguien me lo puede decir? Más que el ángel. ¿Cómo es conocido un arcángel? Príncipe. Es el general de los ángeles. O
Mm. Eso ya lo hemos estudiado, ¿ok? Es el general de los ángeles, ¿no es cierto? Él guía a los ángeles, lidera a los ángeles. Entonces, cuando dice aquí, con voz de arcángel, quiere decir como un general, ¿se da cuenta? A nivel de ese rango, a nivel de ese rango. Esa es la proposición que da. Ahora, ¿qué más nos dice? Por eso dice primero con voz de mando, con voz de arcángel, y con la trompeta de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir con la trompeta de Dios? ¿Que va a tener en su mano una trompeta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que va a bajar con una trompeta? No. Con trompeta de Dios. Con trompeta de Dios. Recuerden lo que significa la trompeta en la Biblia. A ver, ¿quién me da ideas? ¿Qué significa la trompeta en la Biblia? Vayamos al Antiguo Testamento. Anunciación de algo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No es Ya, de guerra? ya. Es el... ¿no? Las trompetas en el antiguo era para el ejército, para la guerra. Avisarme. Aviso de guerra. No sé, no me acuerdo. Ya, muy bien. Claro, tiene que ver mucho con la guerra, ¿cierto? Porque recordemos cuando el pueblo de Dios caminaba por el desierto, a la señal de la trompeta, el pueblo se ponía en guardia, ¿no? Estaban digamos, podrían estar relajados, pero bajo el sonido de la trompeta, entonces ellos se armaban, se ponían Alertas, ¿no? en alerta, muy bien, claro. Entonces, cuando dice, y con la trompeta de Dios, quiere decir que en este caso ellos van a ser alertados en ese sentir, en el sentir de santidad que viene de Dios, ¿no? Cuando se dice con la trompeta de Dios, quiere decir que nosotros, los que somos verdaderamente hijos de Dios, vamos a poder darnos cuenta. No todos, no todos. La gente que no conoce de Dios no va a entender esto. No va a entender. Recuerden, así va a ser. Y esto debe abrir nuestros ojos para entender algo más. O sea, hasta ahorita nosotros no habíamos analizado eso, tal vez, y pensábamos, ah, bueno, Cristo va a venir y todo, con voz de mando, con voz de arcángel, pero con trompeta de Dios. ¿Qué significaba la trompeta de Dios? No que él iba a venir y iba a tocar una trompeta, sino que iba a ejercer esa autoridad de Dios sobre su pueblo. Iba a poner a su pueblo en alerta, solo a su pueblo, ojo. Por eso dice, y los muertos en Cristo se levantarán. ¿Se da cuenta? Es para los santos esa autoridad con la que... Ahora dice, se levantarán primero. Luego dice el verso 17, entre nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Entonces, todo esto que va a suceder para los hijos de Dios. Recuérdenlo, no va a suceder para todo el mundo. Y los que se van a dar cuenta de este evento van a ser los hijos de Dios. ¿Ok? Y así estaremos con el Señor siempre. Bueno, eso es lo que va a pasar en la posteridad. Perfecto. Sigamos. ¿Cuál es la doctrina del juicio eterno? Pasamos de resurrección al juicio eterno. Es la creencia que Jesucristo será sentado como juez sobre todo el mundo el fin de las edades. Donde lo encontramos en Hechos 17:31. Cecilia. Hechos 17:31. ¿Qué nos dice? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Amén. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Va a juzgar al mundo con justicia, ¿no es cierto? Por medio de un hombre que es Jesucristo, a quien ha designado, ¿cierto? Porque habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle entre los muertos. Por eso sabemos que es Cristo ese hombre. Porque dice luego, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿Ok? Entonces, es de Cristo. Sigamos.
¿Por qué es llamado el juicio eterno? Es llamado el juicio eterno porque las sentencias que serán pronunciadas sobre los hombres no podrán ser cambiadas. Así es, ¿no? O sea, todo lo que va para condenación es una condenación eterna. Ya no hay que van a quedarse un tiempo en el Seol y luego van a poder reflexionar. No, ya no. Así que tenemos toda esta vida para darnos cuenta. ¿Quiénes serán juzgados? Todo ser humano desde Adán será juzgado. ¿Dónde nos dice? Hebreos 9:27. Por favor, Alfredo. Hebreos. Amén. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así es. ¿Ok? Verso 11, punto 11, perdón. ¿Cómo será juzgado el incrédulo? Estoy escuchando una conversación. ¿Pueden poner mute hasta que les pregunte? Gracias. ¿Cómo será juzgado el incrédulo? Cuando el incrédulo comparezca delante de Cristo el día del juicio, ya habrá sido condenado por no entregar su vida totalmente al Hijo de Dios. Miren, qué interesante, ¿no? Por eso les decía hace un momento, tenemos toda esta vida para arrepentirnos, toda esta vida, pero después que estamos muertos ya estamos fritos pescaditos. A menos que resucitemos, ¿no? A menos que resucitemos, resucitamos, no, ya me arrepiento, ahora sí. Puede ser, pero sí, no todo resucita. Al menos sí. Ya, vamos. Juan 3:18. ¿Qué nos dice Juan 3:18? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Interesante cómo lo plantea, ¿no? El que en él cree no es condenado, pero en el que no cree ya ha sido condenado, ¿te das cuenta? O sea, la palabra aquí lo dice en pasado, ¿no? Ya ha sido condenado. Y esto es interesante analizarlo, ¿no? Porque nosotros creemos, entonces no estamos condenados. A pesar de nuestros pecados por omisión, no estamos condenados porque sabemos que podemos arrepentirnos y venir al Padre. Pero el que no cree, el que le ha rechazado, dice la palabra, ya ha sido condenado. ¡Wow! ¿No? O sea, el tiempo pasado, desde el momento que dijo, yo no creo, fue condenado. Fue condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 12. ¿Cómo serán juzgados los creyentes? Nosotros, los que creemos, seremos juzgados por 4 cosas. Presten atención. Primero, por nuestras obras. Primera de Corintios 3, capítulo 3, verso 13-15. Jonathan, Primera de Corintios 3, 13-15. Tres, 13, 15, ¿no? La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declara, pues por fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 15. Perfecto, sí, hasta el 15, está bien. Entonces, ¿de qué nos habla aquí? A ver, chicos, que han leído, que han entendido. ¿De qué nos habla? De nuestras obras. Yo les dije, chicos, que han leído. Y tú metiste la cuchara. Ay, sorry. Bocón eres, ¿no?
Ahora Sí. te voy a preguntar una más difícil, a ver si contestas. La obra de cada uno. Yo pensé que estaba adentro, pastor. Anda para allá. Anda para allá. Muy bien, hermano. Da Job. ¿De qué está hablando? ¿De la salvación? ¿De qué está hablando? Hablando sobre que nuestras obras, bueno, en el día del juicio es donde Dios va a hablar de las obras buenas que hemos hecho, las obras malas, ¿no? Pero creo que más que todo sobre, él dice que las va a probar con fuego, ¿no? Él va a ver si realmente fueron de corazón, ¿no? Si lo hicimos realmente, ¿no? O sea, muchas veces uno hace las cosas para Dios, pero no lo hace con ese sentimiento en Dios, ¿no? Lo hace solo para mostrar una vez, puede ser, bueno, lo hago por en fin, o lo hago porque, ay, para que los hermanos vean, o lo hago para que la gente vea, pero no lo hace con ese sentimiento que realmente Dios merece, ¿no? Ok, perfecto. Mira, ¿qué quieres añadir algo, Jonathan? Bueno, lo que leímos dice que Dios pasará por fuego, ¿no? Y si permaneciera la obra de alguno, recibirá recompensa, ¿no? Eso también no solo creo que por obra, sino también es por lo que uno, yo creo que también por los frutos que uno hizo aquí en la tierra, ¿no? Por los frutos, lo que uno, como dicen, ¿no? Cada uno va a recibir su corona de acuerdo a lo que hizo, ¿no? Su galardón, ¿no? Su Amén. galardón, su corona, ¿no? Amén, gracias, está bien. Siempre vamos Como salía del tema, ¿no? cuando analicemos aquí, cada uno cuando analice sus versículos, tiene que analizar en base al contexto del que se está tocando, ¿no? Así, recuerden, hay dos formas como nosotros que estamos estudiando teología vamos a poder plasmarlo. Una, con nuestro día a día, ¿no? Con un ejemplo de lo que nos pasa. Pero también podemos expresar la idea en base a lo que está escrito. Y si nosotros expresamos la idea en base a lo que está escrito, necesitamos Biblia, necesitamos recordar los pasajes bíblicos. ¿Por qué? Porque cuando estamos leyendo, por ejemplo, esto, la obra de cada uno se hará evidente. Rápidamente la palabra clave aquí es obra, ¿cierto? Lo hemos visto. Y tenemos que recordar qué nos dice la Biblia acerca de esta palabra principal que es obra. Por ejemplo, Y ¿sí? ¿Hola? ¿Aló? ¿Alguien habló? No, yo no. sí, sino que se entrecortó, Ah, pero sí, te veo que se congela hay veces, ¿no? sí. Perfecto. Eh, Ya, da yo. Dice, no, disculpe, pastor, también dice la palabra que no solo por obras, ¿no? No solo por obras uno va al cielo. No me Para acuerdo que ahora. nadie se gloríe, claro. Para que se No por glorifique. obras para que nadie se gloríe. Claro, o sea, a nosotros como estudiantes de teología, por eso tenemos que darle duro a la Biblia, porque así rápidamente cuando leemos un versículo, este versículo tiene que jalar otros. Y recuerden que los versículos no se van a contradecir. Si algo se contradice, entonces necesitamos más versículos de esa palabra. La ventaja que tenemos nosotros es que hoy en día con la internet y con los buscadores y todo, hasta con las mismas Biblias virtuales, podemos, por ejemplo, poner esa palabra obra y nos va a salir un sinfín de versículos que relacionan y que pueden matizar, enriquecer la idea de este versículo que estamos tocando. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, esto, la obra de cada uno se hará evidente, rápidamente nos recordamos algo, que nosotros no somos salvos por obra, mas sí nuestra fe necesita de alguna manera presentar las obras. ¿Quién lo dijo? ¿En qué libro se encuentra? En Santiago, ¿no? ¿Qué dijo Santiago? La fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces, rápidamente podemos, con lo que Santiago dijo, entender lo que dice aquí. La obra de cada uno será evidente. Claro, nosotros como cristianos tenemos que demostrar nuestro testimonio a través de nuestras obras. Ahora, no hacemos las obras para ganarnos el cielo porque no necesitamos obras para ganarnos el cielo. El cielo ya lo tenemos ganado al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero las obras que hacemos son testimonio de nuestra fe. ¿Están entendiendo?
Entonces, cuando dice aquí, la obra de cada uno será evidente, si la obra que nosotros estamos haciendo es testimonio de nuestra fe, quiere decir que en base a la fe que yo tenga, esas obras haré. En base a la fe que yo tenga, esas obras haré. Si yo tengo fe, haré buenas obras. Si yo tengo poca fe, porque hay diferentes niveles de fe, pues mis obras serán escuetas. Y si yo no tengo fe, ¿no es cierto? Y simplemente creo para no irme en el infierno, o sea, una fe así más carnal que otra cosa, mis obras se dirán todo lo contrario de un buen hijo de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, es importante por eso que este verso acá nos dice, ¿no? La obra de cada uno se hará evidente. Ahora, si yo tengo poca fe, si yo soy flaco, entonces mi obra también se va a hacer evidente. Y dice, porque el día la dará a conocer. Claro, en nuestro día a día, nuestra fe se refleja en nuestras obras. Seguimos cogiéndonos de lo que también dice Santiago. La fe sin obras es muerta. Pues con fuego será revelada. Claro, ¿cuál es ese fuego que revela nuestras obras? Las pruebas. Las pruebas. Nosotros podemos hacer buenas obras, pero cuando estas obras y nuestra vida, porque estas obras son testimonio de nosotros, somos probados, entonces verdaderamente nosotros vemos, reflejamos si las obras que estamos haciendo permanecen. Y lo ideal como hijos de Dios sería eso, ¿cierto? Que nuestras obras permanecieran a través de cualquier prueba que viniera. Pero allí viene el problema. Allí podemos darnos cuenta cuál es nuestro nivel espiritual, cuál es nuestro crecimiento, si somos maduros en la fe o si somos todavía bebés espirituales, ¿cierto? A todos nos ha pasado. Por ejemplo, a mí me puede haber pasado de que en la iglesia yo estoy, gloria a Dios, aleluya, estoy levitando, saludo a todos con amor, pero luego llego a casa, paso un problema y largo a todo el mundo y los mando bien lejos, ¿cierto? Entonces, la fe por obras, ¿cierto? Es lo que está diciendo aquí, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno, las pruebas. Hermanos, nosotros hacemos buenas obras, cada uno de nosotros quiere hacer buenas obras, pero recuerden algo, para que nuestras obras permanezcan en las pruebas, tenemos que tener fe. Nuestra fe es la que guía cada una de nuestras obras. Y dice el verso 14, si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. ¿Qué es el fundamento? ¿Quién es el fundamento? Cristo. ¿Qué es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Si decimos quién es el fundamento, sabemos quién, persona, Cristo. Pero ¿cuál es el fundamento? Ya no es persona, de hecho. La base, la roca. Él es la roca, pero Su palabra. Muy bien, muy bien. Punto, Muy bien. punto. ¿Cuál es el fundamento? La palabra. Amén, ¿No es amén. cierto? Porque recordemos algo. Jesús es la palabra viva, ¿cierto? Jesús es la palabra viva. Y también la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Amén. Entonces nosotros estamos fundamentados sobre Cristo y sobre su palabra, porque es la palabra de Dios. Amén. ¿Les queda claro, cierto? Amén. Muy bien, sigamos. Recibirá recompensa. Entonces, nuestras obras, todo lo que hagamos, tiene que estar fundamentado sobre la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene que estar guardada en nuestros corazones para que así nuestra obra sea una obra hecha con fe. De tal manera que cuando pasen las pruebas, el fuego, nuestras obras perduren. Y ahí es donde viene el verso 15. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, por las pruebas, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo. Claro, o sea, nosotros podemos tener poca fe. Y si tenemos poca fe, eso no quiere decir que no vamos a perder la salvación. Sí, la vamos a tener. Pero nuestras obras, pues, no van a decir que pudimos hacerlo mejor. Acuérdense la parábola de los talentos.
¿Ok? Ahora, recordemos que cada uno de las obras que nosotros hagamos también va a tener su recompensa, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la recompensa? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dijo Pablo? Recibiremos las coronas. Recibiremos las coronas en base a las obras que nosotros hagamos. Él será salvo, aunque así como por fuera, ¿no? Muy bien, sigamos. La segunda forma como serán juzgados los creyentes es por nuestra fidelidad. Ya estábamos hablando por obras, ¿cierto? Ahora vamos a hablar por fe, por nuestra fidelidad. Tenemos que ser fieles a nuestro llamado. La palabra fieles a nuestro llamado nos indica que tenemos que tener fe. Dios espera que seamos responsables por los dones. ¿Cómo tenemos los dones? ¿Cómo los obtenemos? ¿Cómo los tenemos? Los dones a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Eso quiere decir que nuestra fidelidad tiene que también estar basada a la comunión con el Espíritu Santo. No podemos tener fe si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Escuchen bien lo que estoy diciendo, mis queridos hermanos. No podemos tener fe y decir que tenemos fe si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Porque la fe es un don que viene del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuáles son los dones? Si ustedes buscan en la Biblia los dones del Espíritu Santo, uno de los dones es fe. Pero no solo la fe es un don del Espíritu Santo, eso ya les enseñé, aún en los cultos. La fe también es ¿un qué cosa? Un don. Ah, Fruto, es un fruto. Muy bien, es un fruto. ¿Y de dónde viene? Del mismo Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el don es del Espíritu Santo y la fe es un don del Espíritu Santo y el fruto es del Espíritu Santo y el fruto de fe también es del Espíritu Santo, ¿de dónde viene la fe para nosotros? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. No hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle. Por lo tanto, necesitamos no solo ser fieles, sino tener comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda fidelidad. Dios espera que seamos responsables por los dones y llamados que Él nos ha confiado. Mateo 25, 14, 30. Por favor, Cecilia. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. 30, ¿no? Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera,
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces, se requiere que seamos buenos administradores de lo que Dios nos da. Esto nos quiere decir, lo que ha leído nuestra hermana Cecilia, nos quiere decir de que no todos tenemos los mismos talentos. Y eso ustedes tienen que saber. No todos los que venimos al llamado de Dios somos pastores, no todos los que venimos somos evangelistas o profetas o maestros. Cada uno tiene un talento específico dado por Dios. Y recuerden que el Espíritu Santo ayuda a que ese talento crezca en la medida de que Él entrega sus dones a este siervo. Sin embargo, aunque no todos tenemos los mismos talentos, la misma capacidad, si queremos ver cuantitativamente, que uno recibió 5, otro 2, otro 1, lo que sí Dios espera de nosotros, aunque nosotros tengamos un solo talento, es que seamos buenos administradores. Buenos administradores. ¿Y cómo podemos ser buenos administradores? Algo que me llama siempre cada vez que leo la parábola de los talentos la atención, mucho la atención, es lo que Jesús le dijo, ¿no? O el Señor que le respondió, ¿no? En el verso 27, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. O sea, lo que aquí Jesús nos enseña a través de esto, con este versículo 27, es que los talentos, mis queridos, nosotros no solo los debemos de multiplicar en la iglesia, sino también en este mundo. Eso es muy importante. No solo los talentos nosotros tenemos que multiplicarlo para la obra de Dios, sino en todo nuestro entorno, aún en el secular. De nada nos sirve dentro de la iglesia brillar cuando no brillamos afuera. ¿Ok? Y aquí lo que Jesús por eso nos enseña es que tenemos que nosotros utilizar esos talentos también para ser luz y bendecir toda la parte secular en la que vivimos. Muy bien, sigamos. Punto C. La tercera forma, ¿cómo van a ser juzgados los creyentes? Ya vimos la primera forma por las obras, la segunda por la fidelidad y la tercera por el trato que hemos dado a nuestros hermanos. Si hemos de ser grandes en el reino de Dios, es menester servirnos unos a otros. Está hablando aquí de servicio, de ministración. Recuerden que la palabra servidor es ministro. Un ministro es aquel que sirve, ¿no? Y acá nos dice servirnos unos a otros en amor. Entonces, ¿qué es este? El amor de Dios. Mateo 25:40. No, ya lo hemos leído. Perdón, no lo hemos leído. Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí me lo hicisteis, ¿no? Entonces, este capítulo de 25 nos hace mención de cuando Jesús honra a aquellos que sirvieron a sus hermanos aquí en la tierra, o sea, a nosotros, por haber servido a nuestros hermanos. Primera de Juan 3:14 nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. O sea, si nosotros amamos a nuestros hermanos, verdaderamente, hemos pasado de muerte a vida. Si no los amamos verdaderamente, entonces no hemos pasado de muerte a vida. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esto tiene mucho que ver con lo que también nos dice la palabra. El que odia a su hermano es culpable ¿de qué? Homicidio. Muy bien, de homicidio. Perfecto. Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, debemos de entender este versículo porque es muy enriquecedor para nuestro conocimiento. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿De qué amor perfecto está hablando?
Ágape. Claro, del amor ágape, del amor de Dios. Muy bien. De ese amor está hablando. Entonces, cuando dice, en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, si se perfecciona en nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a tener confianza en el día del juicio, porque amamos con ese mismo amor de Dios a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo. Amamos a todos con ese amor de Dios. Y si amamos con ese amor de Dios, pues estamos en Dios. Por eso tenemos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros. Claro, porque tenemos el mismo amor. Amén. Muy importante. Narración bíblica, la parábola del mayordomo infiel. D. Otro punto. ¿Por qué más vamos a ser juzgados? Habíamos visto por nuestras obras, por la fidelidad, por el trato de nuestros hermanos. D. Por nuestros motivos. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, no perseguiremos beneficios personales. ¡Wow! Aquí muchos cristianos van a caer, ¿no? Muchos cristianos. Imaginemos nuestra actualidad. Imaginemos cuántos predicadores van a caer, cuántos evangelistas van a caer. ¿Mm? Muchos, muchos. ¿Por qué? Porque los motivos cambiaron, ¿no? Los motivos por el cual eres televangelista, los motivos por el cual escribes libros, los motivos por el cual predicas a través de la televisión, la radio y todo lo demás. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, no perseguiremos beneficios personales. Este es el principal problema, ¿no? El egoísmo. Y es el mismo tema por el cual Adán y Eva pecaron, ¿no? El egoísmo. Somos egoístas, queremos lo nuestro. Primera de Corintios 4:5. ¿Qué nos dice mi querido hermano Alfredo? Léelo Eh, con entendimiento, porque te voy a preguntar. sí, la intención del corazón. Bueno, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Te has entendido? ¿Qué dice este verso? Sobre lo que estamos leyendo es que Dios, ¿cómo se dice? Por los motivos, ¿no? Entonces está hablando de la intención del corazón. ¿Con qué intención hacemos las cosas? Entonces Dios discierne todo eso, ¿no? ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues servirle a Dios de todo corazón. Uno mismo sabe la intención, bueno, yo mismo sé mis intenciones, ¿no? Y yo por eso cuando hago algo para Dios no busco en querer ganar algo, ¿no? Simplemente prefiero yo gastar de mí para la obra de Dios, siempre gastarme, ¿no? Nunca buscar lo de los otros, ¿no? Eso es lo que yo hago, ¿no? No lo haces por vanagloria, en otras palabras. Exacto. ¿Mm? Todo que Claro. sea para la gloria de Dios. Claro, a veces puedo tener mis problemas, mis defectos, o a veces un pensamiento, pero intento sacarme eso de mí, ¿no? Porque ya pienso Bueno, que es todos el los tenemos, camino. ¿no? Todos los tenemos. Siempre lo hacemos, la carne va a querer de alguna manera interferir en nuestra misión, ¿no? Y va a querer llevarnos a la vanagloria. Son los dardos de Satanás, ¿no? Que va a querer usar para hacernos pensar, uy, mira lo que estás haciendo, lo estás haciendo para Dios, qué cherry, wow, siéntete orgulloso, ¿no? Pero por eso debemos entender que el orgullo es del diablo, ¿no? Todo lo Amén. que hagamos para Dios, toda obra, pues hagámoslo para la honra de Él, no para nuestra honra, ¿no? Mm. Y eso es muy importante, ¿no? Pero también acá nos dice, no juzguéis nada antes de tiempo, ¿no? Entonces, cuando nos dice no juzguéis nada antes de tiempo, quiere decir que seamos sabios. No podemos abrir la boca antes de analizar y dar una sentencia antes de analizar nada. Más aún, yo me atrevería a decirles algo, ¿no? Recuerden que es por nuestros motivos este juicio, ¿no? Y por beneficios personales. Entonces, recordemos algo que me queda clarísimo a mí. Hermanos, yo no puedo decirles a ustedes, por más que ustedes tengan algún problema o defecto, porque yo también los tengo, yo no puedo juzgarlos. ¿Y qué es juzgar?
He aprendido que juzgar significa decir condenar. Yo no puedo condenarlos a ustedes por cómo viven, por lo que hacen o no hacen. ¿Cómo los condenaría? Diciéndoles, te vas a ir al infierno, mira, ya estás metido en el Seol. Eso es condenar. Cuando yo escuchaba de joven que habían hermanos que salían a evangelizar y decían, arrepiéntete porque si no te vas a ir al infierno, ¿no? Ellos ya estaban dando una forma de juicio. Si no te arrepientes, ya te vas a ir al infierno. Pero eso no nos compete a nosotros. Si tú te das cuenta, ninguno de los apóstoles, cuando llevó las buenas nuevas, cuando evangelizó en la iglesia primitiva, ninguno le decía, oye, arrepiéntase que se van a pudrir en el infierno. No los condenaba. Hoy escuchaba, tienen que escuchar ese video de 2 horas 45, porque es muy bueno, muy bueno. Escuchaba que uno de los profesores que estaba, un ponente, otro ponente, decía, lo primero que los apóstoles, y tomaba el caso del apóstol Pablo, cuando se reunió con los griegos en el Areópago, lo primero que Pablo le dijo no es, Cristo te ama, arrepiéntete, pecador, ¿no? Lo primero que Pablo hizo es presentar a Cristo, mostrarle la teología propia. ¿Y qué es teología propia? Es mostrar a Dios, ¿no? Los atributos de Dios, quién es Dios. Eso es lo primero que hizo Pablo a los griegos. No les dijo, ustedes son unos pecadores, están perdidos por tener varios ídolos. No, no los humilló. Más bien fue por su lado diciéndole, veo que ustedes son muy religiosos. Y es ahí donde les presenta a Dios, porque habla del Dios desconocido. Y de allí él comienza a hablarles acerca de la cristología. Después de la teología propia pasa a cristología, y comienza a hablar, a enseñar, a dar un pequeño tema de teología para poder así tocar los corazones de estos hombres que eran filósofos, que eran eruditos, pensadores, intelectuales de su tiempo. Esto me hizo reflexionar mucho porque la forma como nosotros en nuestras iglesias normalmente predicamos, la mayoría de iglesias, somos campechanos, ¿no? Campechanos en el sentido de que, pues, la persona está atribulada, la persona está desesperada, pues, si a ella le cae bien ese arrepíntete que Cristo te ama y Él te va a salvar, te va a librar. Pero no todas. Hay muchas personas que no van a la iglesia por una necesidad de milagro o por una necesidad de tribulación, sino porque van tocados por el Espíritu Santo y entonces ellos necesitan conocer quién es Dios. Y es allí, por eso que estamos nosotros estudiando aquí, para poder hablar quién es Dios verdaderamente, describir la teología propia de Dios. Y de allí, después de describir la teología propia de Dios, hablar de sus atributos, hablar de Cristo, la cristología, lo que estábamos viendo, ¿no? Hermanos, eso es tan importante porque eso es la mejor forma de evangelio. Es la mejor forma de evangelio antes de decir una palabra condenatoria a una persona. Oye, arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. O sea, estamos condenando. Por eso acá lo dice, ¿no? Volviendo a 1 Corintios 4:5, no juzguéis nada antes de tiempo. Nosotros, entonces, hermanos, tenemos que mordernos la boca si queremos decir, oye, ese se vaya al infierno por haber salido de la iglesia y esto. No, tenemos que tener a esas personas misericordia. Misericordia. Orar por ellos. Orar por ellos. Si yo les preguntara a ustedes en esta semana, ¿han orado por aquellos que ya no están con nosotros en la iglesia? Si ustedes dicen, sí he orado, y está en su corazón el haber orado, gloria a Dios. Entonces estamos siendo buenos cristianos. Pero si nos da igual, o sea, decimos, bueno, es que estén o que no estén, nos da igual, entonces, hermanos, eso verdaderamente debería confrontarnos, porque como hijos de Dios nosotros debemos de estar intercediendo por todos aquellos. Eso es misericordia, ¿no? Por eso ahí nos dice que por nuestros motivos también vamos a ser juzgados. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. No condenemos. Así nos evitamos problemas. No condenemos. ¿Ok? Puedes estar amargo con alguien. No lo condenes.
No lo condenes, quédate callado, piensa en las musarañas, piensa en otra cosa, pero no digas, ese no, se va a ir al infierno. No, ese todo le va a salir mal. Es una condenación y recuerda que lo que dice la palabra, con la vara que tú mires, mire. wow, eso es fuerte, ¿no? Eso es Pastor, fuerte. pastor, Ay, muchos me han preguntado, ¿no? Bueno, incluso mi propia familia, y yo estando ya un poquito dentro de la iglesia, y mi abuelita, ¿dónde se ha ido o dónde está? Entonces yo, o sea, tú que vas a la iglesia y todo. Entonces, y yo crudamente en un momento le dije, seguro que yo sé la verdad, ¿o quieres que te diga así crudamente si se va al infierno porque no recibió a Jesucristo? Entonces, esa es una forma también de condenación. sí, sí, porque recuerda algo, o sea, tú me dices eso y me viene a la mente algo que era mi falla, y te voy a compartir cuál era mi error, ¿ya? Yo tenía muy clarísimo, y creo que les compartí al inicio de ese estudio, yo tenía muy clarísimo de que todos los que se suicidaban siendo cristianos, escúchame bien, todos los que se suicidaban se iban al Seol. Y siendo cristiano, decía, con mayor razón, a los Judas, ¿no es cierto? Pero escuché a uno de los que es mi mentor de enseñanza, R.C. Sproul, y el doctor Sproul dijo algo que me confrontó, porque él dijo, ah, tú no sabes si esa persona que se lanzó del 10º piso, en la caída, agarró y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya no puedo regresar. Señor, perdóname por esta locura. Y plof, se hizo papilla. O sea, no lo sabemos. ¿Te das cuenta? Oye, eso me confrontó porque yo hasta mi mente dijo, no, pero es cuestión de segundos. Sí, pero había pasado un segundo. ¿Y qué decimos nosotros? Muchas veces cuando nos encontramos en una situación muy, muy agonai, la vida pasa en un segundo delante de tus ojos. ¿Te das cuenta? Entonces, podría decirte, por ejemplo, a quién de nosotros no les ha pasado que estamos trabajando o de repente estamos haciendo algo y cerramos los ojos y tenemos un sueño que parece no sé, de 2 minutos, de 3 minutos, abrimos los ojos y no ha pasado ni un segundo y nos asustamos porque pensamos que había pasado mucho tiempo. Yo no sé si ustedes se dieron en el trabajo, soy el único tal vez, ¿no? Pero así sucede y te metes una soñada. Sueñas, o sea, tienes un sueño. No solo cierras los ojos en esos 2 segundos, 3 segundos. Tienes un sueño literal. Entonces, imagínate. Uno de los casos que me viene a la mente es de una misionera, ¿no? Que ella era misionera brasilera y estaba atribulada y lo que hizo fue lanzarse de un puente por acá, en Yaotsu, ¿no? Y se lanzó y se mató. Entonces, cuando yo recuerdo que no había estudiado esta parte, no me la habían enseñado, yo decía, bueno, está en el Seol, ¿no? Ni vuelta que darle, está en el Seol. O sea, predicó de Dios tanto y al final su testimonio fue otro. Y de puro asado yo decía eso. Pero dime, pero, o sea, el doctor Sproul me confrontó, me dijo, pero tú cómo sabes si en su caída no se reconcilió con Dios. Ahora, la palabra nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Claro, las consecuencias están, se hizo papilla, se murió. Las consecuencias todas las pasamos una vez que hacemos nuestro pecado, pero Dios los perdona, ¿o no? Entonces, ¿por qué me venía esto, no? Para terminar la idea que formulaste. Porque no sabemos si tu abuelita en el último momento, antes de morir, o en su último momento lúcido, ella reconoció a Cristo. No lo sabemos si un día lavando la ropa de sus hijos, no lo sabemos si un día yendo al hospital en su último tratamiento, ella agarró y dijo, Señor, ya me queda poco tiempo, perdóname por todas mis faltas. O sea, no necesitó pronunciarlo, simplemente era una oración con Dios. Dios no escucha las oraciones de los justos. Entonces, pues no lo sabemos. La verdad, creo que estamos aprendiendo algo. No podríamos condenar, o sea, tantos tíos que han fallecido en este COVID
Y no podríamos decir, por más que sus sobrinos, sus hijos, les hayan hecho un funeral católico y todo, como me sucedió con mi último tío, por ejemplo, mi tío Lucho, hermano de mi mamá, falleció hace unos meses atrás, y pues sus hijos le hicieron la despedida a lo católico y todo, pero yo no sé si alguno de ustedes estaba conmigo el año pasado, cuando todavía dábamos los cultos, creo que en algún momento dimos los cultos por online, algunos cultos, y mi tío se conectó. Y cuando mi tío se conectó, él recibió a Cristo por online, desde Perú. ¿Se da cuenta? Entonces, si me preguntaran a mí, ¿tu tío dónde está? Pues yo diría, si él recibió a Cristo como Señor Salvador, está en la gloria. Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Pero no podría yo atreverme a decir, está en la gloria o está en el infierno. ¿Me dejo entender? No sé si les queda claro. Perfecto. Muy bien. Sigamos. Dice, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Sí, al final todos vamos a estar delante de la presencia de Dios, justos e injustos, seremos juzgados nuevamente, y ahí se verá verdaderamente quiénes son justos y quiénes son injustos, y pues recibiremos cada uno nuestra recompensa. Perfecto. Vamos a terminar allí este punto para entrar a la siguiente sección. ¿Alguna pregunta adicional? Pastor, ese juicio de aquí de obras no es el juicio eterno, ¿no? Es el tribunal de Cristo para recompensar al cristiano, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Pues ese juicio que se menciona ahí es el juicio que va a hacer a los hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Ok. Esto se haría antes del juicio eterno. Pues claro, o sea, recuerda que primero quienes van a resucitar. Los que están descansando, durmiendo. Y, Después, y los que son transformados, ¿no? así es, ¿no? Entonces serían los que no murieron, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando aquí que va a haber una resurrección y un juicio de primeramente los hijos de Dios. Y luego va a ser el juicio para aquellos que no recibieron a Cristo, para aquellos que están en duda, para aquellos que están en el Seol. ¿Te das cuenta? O sea, los primeros que van a resucitar, debemos entender que están ¿dónde? Ahorita. Ahorita están en el paraíso. Ahorita en el paraíso. Uh-huh, uh-huh. Y los ángeles, ¿Qué o tiene? sea, los demonios, que diga, van a ser juzgados en el juicio Sí, eterno. así es. Hay 7 juicios que se van a dar. Nosotros estamos viendo 2. El juicio que se va a dar a los santos, a los hijos de Dios y a los que murieron impíos. Pero hay otros juicios específicos. Por ejemplo, yo les decía que va a haber un juicio para los líderes. Oh, ay, señor. Ahí hay un juicio para los adúlteros y fornicarios, ¿me pasó? No, pues los adúlteros y fornicarios están metidos dentro de los impíos, ¿no? Porque hay una parte donde dice a los adúlteros y a los fornicarios los juzgaré yo. Claro, pero es que él está diciendo que van a ser juzgados, pero van a ser juzgados dentro de un grupo del juicio de los impíos. ¿Okay? No tienen corona especial. Es que es un tema, ¿ya? Porque eh, la, la corriente contemporánea de, de humanista, o también conocida eh, como cristiana, pero postmoderna, llamémosle así, hace ver que una cosa es caer en pecados espirituales y otra cosa es caer en pecados carnales. O sea, esta corriente que no es una sana doctrina,
recuerde que la palabra doctrina es enseñanza, una sana enseñanza. Esta corriente comienza a mostrar, a enseñar al pueblo cristiano de que el pecado como de adulterio y fornicación, que es en el cuerpo, es un tipo de pecado y hasta más grave que el pecado de mentir, de engañar, o pecados que hay en el corazón, que se forman en el corazón. Pero ¿saben qué? Eso es una gran mentira. Para Dios pecado es pecado. Pecado es pecado. Ya sea el pecado en la carne o ya sea el pecado en el espíritu, es pecado. ¿Por qué? Porque todo pecado, ¿dónde nace? En el corazón. Así es. ¿Ok? Entonces, aquí no hay privilegios de que no, el adúltero y el fornicario, su pecado es basugoy. No, no. Es como decirte, un ladrón que roba Hiakuen y uno que roba 1 millón de yenes, ¿quién es más ladrón? ¿O quién es el peor ladrón? El que robó más. Eso es lo que piensa el ser humano, con su conocimiento humano. Pero nosotros sabemos que el ladrón al final es ladrón. O el que robó Hiakuen va a decir, es la primera vez, yo no soy ladrón, no me digas ladrón. ¿Es ladrón o no es ladrón? El conocimiento intelectual nos hace ver jerarquías, pero para Dios, el pecado nace en el corazón. Y una vez que pecaste, has pecado. Así de simple. ¿Cuál es tu observación? Mm, Es que para el ser humano es difícil, para mí es difícil entenderlo un poco en esa parte, por ejemplo, de que mate a alguien o que simplemente llegue a que lo odie y eso, ¿no? Lo mismo que Lógicamente, creían los fariseos. Los fariseos decían, dos mandamientos yo puedo cumplir. El no codiciar a la mujer de mi prójimo, porque el pueblo de Israel era muy estricto con el tema del adulterio, y no matar. Pero Jesús vino y le dijo, si tú viste a una mujer y la codiciaste en tu corazón, ya cometiste adulterio. Y si tú tienes algo con tu hermano y lo odias, tú eres un homicida. Y los mató a los fariseos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Jesús les hizo ver esto? Porque los fariseos tenían ese pensamiento y ese pensamiento no viene de Dios. O sea, para Dios o eres frío o eres caliente, porque él mismo dice, si eres tibio, te vomitará de tu boca. O sea, tibio no. Pero nosotros nos hemos apegado tanto a esos temas humanistas donde queremos aún diferenciar los niveles de pecado, pero no hay niveles de pecado. El pecado es pecado. Así de simple. ¿Ok? pasó. Y cuando dicen de si no ha cometido pecado de muerte, eso Pero qué ¿dónde relaciona. está? Creo que sí está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Tendré que googlearlo, ¿no? Claro, yo lo he leído. Si no has cometido pecado de muerte, en el Antiguo Testamento lo menciona, cuando se están dando las leyes en los Levíticos. Pero esto es para un tema de castigo, Ujú. Mm, ¿ok? Para un tema de castigo. Porque tú sabes que el pecado de muerte era también morir apedreado. Pero habían diferentes, se tenía primero que analizar si la persona quiso matar a adrede o no. Y si no ha cometido pecado de muerte, no moría apedreado, sino era azotado. ¿No? ¿Ok? mm, mm, Pero recuerda, para Dios pecado es pecado, así que no pienses que va a haber un juicio para los violadores y otro juicio para los adúlteros y otro juicio para los que, los que jugaron Gemu. Pecado es pecado, o sea, y dentro de todo eso se van todos los pecados. mm, Los juicios del gran trono blanco, como así se le menciona en Apocalipsis, son juicios que se da a diferentes niveles, a, de acuerdo a los talentos que Dios ha dado.
para el pueblo de Dios. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en otra clase, pero en este punto no lo vamos a ver con detalle. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, vamos a dejarlo aquí porque ya van a ser las 10. Faltan 10 minutos y no quiero empezar esto vamos a empezar la próxima semana. ¿Les parece? Chicos, dos cosas. Pónganse al día con las tareas, porque todos se me están atrasando, ¿ya? Y necesito que me envíen sus tareas lo antes posible. Ya sea que los pongan todos dentro de la página de Teología Básica en el Messenger. Si lo pueden poner ahí, perfecto. Para que los demás vean que ustedes también están poniendo al día sus tareas y se pongan al día. Porque aquí ustedes son medios competitivos. Si uno lo hace, el otro lo hace. Si uno no lo hace, no se da cuenta, dice, ay, debo ser el único. ¿Ok? ¿Ya? Por favor. Y los exámenes, ¿cómo van? Nadie ha hecho nada. Al final van a repetir el curso, ¿ah? Yo no les voy a regalar diplomas, ¿ah? Por si acaso. Ya. Aquí, este curso no es de regalitos, ¿ah? Ni siquiera regalándome a mí nada van a probar, ¿ah? Recuerden. Y el pastor, el que repite puede pasar de nuevo el curso, ¿sí o no? Claro, el que repite puede repetir el curso hasta que Dios me lleve. No hay problema. También. Pastor, yo por mí ¿Ya? normal, esto de aquí me alimenta bastante, pastor. Entonces, me Claro, ayuda. pero el tema es que necesitamos gente preparada en la congregación, pues no necesitamos bebés espirituales, porque todos los que llegan ya son bebés. Ah, ustedes solo van a quedarse enanos nomás, no van a crecer. Tienen que crecer. ¿Ok? Amén. Ya, vamos a orar para hacer despedidos entonces. Bendito y soberano Padre, gracias Señor,